¿Cómo van? Les agradezco el feedback para saber si están escuchando, si están presentes, si les gustaría de pronto que profundizáramos algún tema en particular, si ante alguien tenido algún inconveniente con alguna evidencia, algo que no esté suficientemente claro, alguna duda que persista. Con mucho gusto, bienvenido, como para considerar eso en primera instancia antes de continuar. Si no, pues continuamos y de pronto hacemos eh, algún otro ejercicio. Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo ha estado? Bien, gracias. Profe, pues yo todavía estoy con lo de el censo. Estoy en eso. Ok, perfecto. Entonces, bueno, pero en cuanto a dudas, inconvenientes o simplemente pues trabajando fuertemente en ese tema. No, simplemente lo estoy trabajando, pero pues no sé si pasamos al otro o esperamos de pronto que se envíen, no sé. Hasta ahora lo estoy Es, haciendo y no he tenido inconveniente. Hasta ahorita no. ok, magnífico, me alegro. No, pues esto vamos a tratar de avanzar igual como queda registrado de pronto en la grabación. En caso de que alguno vaya más adelantado o termine y quiera comenzar con la siguiente, pues lo puede hacer sin inconvenientes. Entonces yo creo que esa sería la opción. Entonces, en cuanto al censo, esa es la evidencia la número 3, ¿cierto? Es la evidencia uno de la actividad de aprendizaje 03, tal como lo estamos viendo aquí en el documento compartido en este PDF. Entonces, la última evidencia, ¿de qué se trata? Déjame ver. Seguimos avanzando por acá. Listo. Actividad de aprendizaje número 4. Les leo por aquí. Esta nuevamente esa es la guía de aprendizaje. Nos encontramos en la página 12 para los que nos quieran seguir. Dice, crear un algoritmo para sistematizar el cálculo de perímetros, áreas y volumen de figuras planas y sólidos regulares. Entonces, material de formación a consultar, matemática, nivel avanzado. Bueno, entonces, crear un algoritmo. Algoritmo, como lo habíamos establecido en un principio, es una serie de paso a pasos para desarrollar correctamente una tarea, una misión propuesta, llegar a un resultado, a un estado final. Eso es un algoritmo, sobre todo en sistemas, ese paso a paso. En este caso, digamos, este algoritmo matemático puede considerarse como, pues además de ese paso a paso, el llegar a una fórmula sistematizada, es decir, que pueda ser de pronto de fácil cómputo, de fácil cálculo, con el uso de herramientas del Excel, para poder calcular áreas o perímetros o volúmenes, y como lo dice aquí, tanto de figuras planas como de sólidos. Figuras planas para el cálculo de áreas, sólidos para el cálculo de volúmenes o para áreas de la superficie. En cuanto a material de formación, entonces ya llegamos al último material, al de matemática, nivel avanzado. Si han tenido la precaución de revisar estos materiales de formación. Recuerden que en la medida que nosotros vayamos revisando todo esto, pues estas evidencias se nos hacen mucho más comprensibles. Entonces ya como que uno sabe de qué le están hablando, ¿sí? ¿Qué es lo que está sucediendo allí? Entonces ya no son cosas como que perdón, tan extrañas, tan ajenas.
Entonces, por ejemplo, acá, matemáticas, voy a compartirles para ver qué nos dice, perdón, qué nos dice esto. Mm, Listo, entonces nosotros estamos por aquí en los recursos de formación, todo este material de apoyo que se tiene para ustedes. Y el último de matemáticas, recuerden que está a nivel básico, medio, intermedio y nivel avanzado, es el que nos invitan a revisar para el desarrollo de la última evidencia. Entonces, llegamos aquí siempre a manera de anuncio, le damos el clic en esta, como en este rectángulo, dice clic para acceder al recurso educativo y ya poder tener a la mano los conceptos. Sin embargo, pues estos conceptos no son los necesarios para, aunque no son los necesarios para, digamos, desarrollar el, el ejercicio que nos piden, la evidencia que se nos solicitan, sí son bien interesantes. Y bueno, es un trabajo muy bien elaborado el que nos compartieron por aquí en Sayuna. Entonces vamos a regresar aquí a nuestra guía de aprendizaje para continuar revisando qué es lo que nos solicitan. Entonces, guía de aprendizaje. Continuamos, entonces dice, se describen a continuación las acciones correspondientes a la actividad de aprendizaje. Encontramos acá entonces la evidencia número 1, pero de la actividad 4, que para nuestro caso entonces sería como la cuarta evidencia, algoritmo para el cálculo de áreas y volúmenes. Entonces nos dicen que pues este aprendizaje es basado en problemas, en dar respuesta a situaciones de la vida diaria, y consiste en proponer un algoritmo que permita calcular el área y perímetro de figuras planas. Pueden digamos, comprender por algoritmo como una fórmula para calcular esa área y esos volúmenes, pero entendiéndolo como una fórmula, pero ya sistematizada. Entonces vamos a ver cómo, digamos, cómo hacer este ejercicio con la ayuda de las herramientas computacionales, en este caso, pues Excel, que es la que se presta fácilmente para hacer este ejercicio. Se recomienda lo siguiente, nos dicen, consultar las figuras geométricas y las fórmulas que definen tanto área como volumen, según sea el caso. Entonces, esto es básicamente navegar por Internet, así como lo hemos hecho en ejercicios anteriores, podemos incluir en nuestro buscador una descripción como áreas de figuras geométricas y en otros casos volúmenes o volúmenes de fórmulas o volúmenes de figuras, cálculo de área y volumen para figuras geométricas. Y entonces en imágenes perfectamente para facilitar su entendimiento y su aplicación, podemos hallar distintas, pues, cualquier cantidad de recursos que nos ofrecen con el área, con, la, con el sólido o con la figura, una imagen de la misma, los lados debidamente identificados
y la fórmula para acceder, bien sea o al área o al volumen de esa figura, según las características. Además de ese recurso de apoyo, pero obviamente les digo que ese recurso pues no está, digamos, totalmente, no está relacionado directamente con lo que estamos haciendo acá, sino que es como para profundizar en términos matemáticos. Sí nos ofrecen por aquí un video de YouTube para orientarnos, como para ayudarnos al diseño del algoritmo. Aquí vamos a hacer un ejercicio. Va a quedar grabado, con el favor de Dios. Sin embargo, pues pueden o bien sea revisar lo que hicimos y mejor aún, esto los invito a que nosotros nos acostumbremos a revisar distintas fuentes cuando hagamos búsquedas de información, cuando hagamos investigaciones, cuando hagamos consultas, porque pues, cada uno tiene sus características muy particulares para el aprendizaje y a veces se comprende mejor de un método, de una persona, de alguna manera, de alguna forma de explicar que otras. Entonces esto pues no va a ser otra cosa que enriquecer la formación. Entonces después nos dicen en el literal D, después de tener la información completa y organizada, diseñe un algoritmo. D, piensa en la siguiente pregunta. Si tuviera un sólido irregular, ¿qué método utilizaría para calcular el volumen? Entonces, un sólido irregular es esos, digamos, sólidos que no son simétricos, que tienen formas quizás un poco más complejas, eh, para describirlo de alguna forma, pero como, que a semejanza de lo que hicimos nosotros con el ejercicio de la casita, una alternativa, una primera alternativa que podemos abordar es la segmentación o como la segmentación de ese sólido en unas partes regulares, ¿sí? En partes regulares. Entonces ya eso simplifica y facilita el cálculo de un área de un volumen. Y dice, realice una presentación donde explique la solución al problema dado. Entonces, como lo dicen acá, es una presentación lo que tenemos que realizar. Dice, evidencia algoritmo para el cálculo de áreas y volúmenes. Realice un algoritmo donde muestre la solución al problema. Para la entrega de esta evidencia, tenga en cuenta que la presentación debe tener. Entonces, en la presentación debe quedar elaborado, o debe quedar, perdón, debe quedar expuesto el algoritmo que utilizamos para calcular cada una de las áreas, volúmenes de las figuras que seleccionamos, ¿sí? No tiene que ser de todas, ustedes seleccionan algunas, ojalá pues no muy simples, pero, pero que se muestren en la presentación. ¿Qué debe tener la presentación? O sea, aspectos a tener en cuenta en esta presentación. Tiene que haber una introducción. Entonces, una introducción en este caso es algo así como que utilización de algoritmos para el cálculo de áreas y volúmenes en en figuras geométricas y en sólidos irregulares. Puede ser un título. Se describe el problema planteado. Sí, entonces, ¿cuál es el problema que se identifica? Entonces, como el poder acceder a una herramienta práctica que permita fácilmente, ingresando simplemente los lados o algunas medidas de estos sólidos, de estas figuras, y poder fácilmente después llegar a un área, a un perímetro o a un volumen. Entonces comenzamos, introducción, problema planteado, todo esto es prosa. Tercer literal nos dice la información recolectada de fórmulas y figuras. Entonces, eso es lo que nosotros, lo que encontraríamos por internet. Entonces podemos buscar unas figuras en imágenes, le damos en el buscador imágenes, eh, eh, fórmulas de áreas y volúmenes en figuras geométricas. Y que si nos puede llevar a las 6.
Está en misa, mande la misa. Bueno, continuamos aquí. Entonces ahí les va a arrojar de una vez imágenes con todas estas fórmulas, ¿sí? La imagen, el nombre de la imagen, por ejemplo, la imagen de la figura con el nombre de la figura. A manera de ejemplo, pues, fíjate, les muestro, les puedo mostrar más o menos todo lo que encontramos en Internet. El algoritmo diseñado, incluyendo el proceso, importante aquí porque el algoritmo implica el paso a paso. Y finalmente, siempre se cierra con las conclusiones. Otros lineamientos ya, digamos, técnicos. Lineamientos para entrega del producto. Producto, entregar un documento con el algoritmo para el cálculo de áreas y volúmenes. Formato, PDF, 10 páginas máximo. Hacer el envío de la evidencia, remítase al área de la actividad correspondiente. Y bueno, pues ahí colgamos lo que realizamos, el ejercicio que realizamos. Listos. Ahí ya damos por terminado esta última evidencia. Entonces, déjenme ver, por ejemplo, vamos a... voy a compartirles... por acá, por acá. Voy a compartirles una página del buscador para que, como para arrancar de cero, más o menos, qué podemos encontrar nosotros. Entonces, aquí ya tienen ustedes perdón. A ver. Entonces le damos por aquí cálculo de áreas y volúmenes, figuras geométricas. Démosle así nomás. Espere que alguien más está ingresando. Y le damos imágenes para facilitar el ejercicio. Entonces, mira que encontramos imágenes por acá para todos los gustos. Y lo importante, digamos aquí, que ustedes, para que tengan en cuenta, busquen alguna imagen que tenga las fórmulas, tal como esta que estamos aquí haciéndole zoom, que nos trae de una vez tanto áreas como perímetros. Entonces, esta puede ser una imagen que nos sirva para cálculo de áreas y perímetros, para apoyar la claridad de la información que necesitamos o para exponer con claridad la información asociada al cálculo de áreas y perímetros. Tenemos de cuadrados, rectángulos, triángulos, rombo,
romboide, trapecio, círculo, polígono polígono de cinco lados. Entonces es bastante completa, por lo menos en el caso de las áreas. Esa es esta misma que tenemos por acá. Déjame ver esta otra que tenemos aquí. Nena, discúlpenme un segundito. Bueno, entonces continuamos por acá. Mm, continuamos por acá. Acá también tenemos, bueno, estos son otro tipo de figuras. Espero que por aquí me pareció ver algo por acá interesante. Venga, cierro acá. Y a ver, a ver, a ver. Mire, abrí por aquí una imagen, la fuente, el origen, digamos, de esta imagen, la página donde se encuentra, y tenemos unos recursos interesantes. Cálculo de áreas y volúmenes. Entonces, de figuras planas, aquí, a semejanza de la gráfica anterior, tenemos una compilación de figuras planas para cálculo, en este caso principalmente de áreas. Nos muestran la fórmula del área. Eh, nos aclara que es un perímetro. Mm, También continúan después con volúmenes. Entonces, volumen de un cono, de una pirámide, de un cilindro, de una esfera, de un prisma, de un octoedro y con su correspondiente fórmula. Entonces, les puedo compartir esta información por el chat. Entonces, aquí les acabo de compartir esa página que les encontré. A ver qué más les puedo facilitar por acá. Déjame ver esta que se ve como interesante también. Bueno, en esta otra, aunque si esta primera de pronto no es de su agrado, ahí mismo se acceden a otras imágenes que pueden utilizar como referencia para que después puedan apoyarse en ellas en la presentación, el documento que se tiene que entregar. Ok, entonces, como ven, uno puede, si se nos de su agrado, puede seguir bajando
Y todas estas que estamos aquí revisando, todas estas tienen fórmulas. Entonces, en ese segundo link que les envié, pueden escoger ahí básicamente la que quieran, la que deseen. Una aclaración por acá. Miren que las únicas que tienen área no son las figuras planas. Las figuras, los sólidos, también a los sólidos también les podemos calcular un área, pero entonces hay que entender que cuando nosotros hablamos del área de un sólido nos referimos es al área de la superficie del sólido. Es decir, si nosotros eh, desarmáramos ese sólido y lo pusiéramos todo sobre un plano, ¿qué tanto ocuparía? ¿Qué tanto espacio ocuparía? ¿Sí? Entonces, es como la suma de las áreas de cada uno de los lados que conforman ese sólido. Entonces, regresamos a... Entonces, ahora vamos a hacer como la aplicación de todo esto. Voy a compartir un documento en Excel. Listo, entonces, bueno, aquí yo creo que más o menos se obtiene una buena visual. En este documento, pues yo ya descargué, digamos, que copié y pegué unas imágenes que, que podemos utilizar como apoyo, sí, que yo escogí para utilizar como apoyo. Por un lado, pues digamos que aquí le pusimos como quisimos resaltar, hacer un ejercicio sobre el trapecio. Pero por aquí ustedes ven ya, voy bajando aquí en el cursor, bueno, trapecio, aquí está el área, el perímetro del trapecio, es una figura plana. Pero también nos vamos a encontrar, vamos a después a revisar otras imágenes que descargué. Le pongo por aquí un zoom para que lo puedan ver mejor. Espero que cargue. Donde me aparecen las fórmulas para todo de una vez, perímetro, área y volumen. Entonces, si es una figura plana, es un cuadrado. Si hablamos de un volumen, ya esto es un cubo. Lo mismo el rectángulo, si es una figura plana, nosotros hablamos, digamos, es de rectángulo, tal como lo ven en estas dos primeras gráficas. Pero si hablamos de un sólido, entonces ya es un prisma. Lo mismo en el caso de los triángulos. Entonces el triángulo, tanto para perímetro como para área de una figura plana, si ya lo llevamos a las tres dimensiones, pues ya estamos hablando de una pirámide. Y bueno, entonces aquí también se nos muestran otras figuras como un pentágono en este caso, un cilindro y un círculo, que también con la misma lógica anterior, figura plana para cálculo de perímetro y de área, o para el cálculo de volumen, ya una esfera. Entonces el volumen en estos casos ya se denomina es una esfera. Entonces por acá tenemos básicamente lo mismo, solo que pues con otra imagen. ¿Qué nos aparece distinto por aquí? Un cono. En el de arriba, en la imagen de arriba nos aparecía la pirámide. Este verde, como lo ven, es un cono. ¿Cuál es la diferencia con la pirámide? Que la base de la pirámide es triangular. En este caso, la base del cono es circular. Digo triangular cuando nosotros... bueno, puede ser triangular, puede ser cuadrada la pirámide. En este caso, la que tenemos aquí, cuadrada, cuatro lados.
en el cono. Entonces, como un cono de los helados, ya sabemos que la base es circular. Cubo, prisma, que ya está por aquí, la misma pirámide, listo. Entonces, eso es como, eso lo podemos hacer fácilmente y vamos llevando a Excel unas imágenes de estas que nos van a traer la imagen, la identificación de los lados y las fórmulas, tanto para perímetro como para área, como para volumen. Entonces ya con esto, pues, vamos avanzados, ¿sí? Nos centraríamos únicamente ya como en la elaboración del algoritmo, que es lo que nos piden por acá. Listo, entonces, mm, bueno, entonces, por ejemplo, tenemos acá, quién quiere recordarnos qué es un perímetro? ¿A qué se refiere el perímetro? Profe, ¿es el que mide la longitud de una superficie? La longitud de digamos que la longitud, sí, del exterior, de la figura, sí, de toda del exterior de la figura. Como todo lo que está alrededor de la figura. Exactamente, exactamente. Ok. Como darle la vuelta una vuelta a la manzana, sí, la cuadra. Entonces ese es el perímetro. Estamos básicamente como caminando sobre el perímetro de esa cuadra. Entonces, en este caso, les pregunto yo a ustedes, vamos a hacer este ejercicio así entre todos para que sea quizá más, no solamente más dinámico, pero para que vean que, no es, que es sencillo. Entonces sabemos que el perímetro es, eh, aquí les estoy escribiendo, no sé si, espera, le pongo un poco de zoom para que podamos estar todos aquí en sintonía. Y le cambio. Entonces, ¿qué nos dice por acá? Perímetro es la suma de todos los lados de la figura. Es como un recorrido exterior por la figura. Entonces, en el caso que nosotros, de la figura que nosotros tenemos frente a nosotros, que es un trapecio, ¿cuál sería la fórmula para calcular ese perímetro? Yo los escucho y copio. ¿Cuál sería la fórmula para calcular el perímetro? Pues digamos que nuevamente, como lo hicimos aquí, la analogía de hacer una vuelta a la manzana, solo que esta vuelta a la manzana no es totalmente cuadrada, sino tiene esta figura, sí, tiene unas diagonales. Pero al final, ¿cuánto habremos recorrido? Según lo que nos dicen aquí. Entonces los escucho y copio.
¿Qué dicen? Estamos hablando de perímetro, ¿no? Un recorrido por la parte exterior de la figura, así como lo va mostrando el cursor. Entonces, y llegamos a nuestro punto inicial. ¿Cuánto habremos recorrido? Entonces, si nosotros partimos por aquí, que es donde se encuentra el cursor, si recorremos la parte, el lado superior, habremos recorrido una distancia B. Una distancia B. Si bajamos por esa diagonal que está a continuación y paramos donde termina, habremos recorrido desde la última parada una distancia C. Si giramos a la derecha, eh, comenzamos nuevamente o reanudamos nuestro recorrido desde este punto hacia la izquierda hasta este punto donde termina el cursor, habremos recorrido una distancia D. Y el último recorrido va desde este punto donde quedamos hasta el punto de partida, punto donde comenzamos todo. Entonces, ese punto final hasta el punto de partida es una distancia A. Entonces, la fórmula sería B más C más D más A. Entonces, ¿qué podemos hacer por acá? Entonces, podemos colocar como que A, B, o en el mismo orden que lo calculamos, B, C, D y A. Esas son, ¿qué representan esas letras? Los lados de esa figura, del trapecio, en este caso. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a relacionar esto? Es decir, ¿cómo estamos trabajando en el algoritmo? ¿Sí? Entonces, primero tenemos que tener claridad sobre a dónde debemos llegar. ¿Qué es esto? Básicamente esto, ¿sí? Una fórmula sistematizada que eh, nos permita relacionar los lados de la figura para poder determinar su perímetro o su área o su volumen. Listo, entonces eh, por aquí seguimos nosotros a continuación. Le ponemos todavía más zoom. Vamos a subir esto. Para que tengamos una mejor imagen de todo. Listo, entonces continuamos acá. Digamos que nosotros diseñamos una pequeña tablita aquí. Le voy a colocar unos bordes para que se me asemeje a una tabla, de manera que podamos nosotros reemplazar en cualquier momento esa información, ¿sí? ¿Qué información? Los lados de una figura. Entonces, por ejemplo, vamos por aquí. Estos serían para nosotros
nuestros datos de entrada. Que corresponden, los datos de entrada son los mismos inputs y corresponden en el caso del trapecio a los lados de esta figura. A, B, C o D. Listo. Continuamos por aquí entonces. Vamos organizando esta información. Tenemos aquí el algoritmo. Entonces el algoritmo, cuando nosotros ya queremos sistematizar algo en Excel, voy a ponerle por acá un zoom para que veamos muy bien qué es lo que vamos a hacer. Cuando queremos sistematizar algo en Excel, unas fórmulas, entonces hay que tener en cuenta que todo comienza con el signo del igual. Entonces, así como ustedes lo están viendo que lo estoy colocando, ustedes miran de acuerdo con dónde está el igual en su teclado, le dan igual. ¿Igual a qué? A la celda donde voy a colocar la entrada o el dato de entrada correspondiente al lado B, que es el lado superior del trapecio. Entonces va a ser igual el perímetro del trapecio a B, le coloco el signo más, según esté en el teclado, más C, más D, ya voy con D por la parte de abajo, y más A. Con A ya retorno al punto inicial. Entonces, eso es lo que estoy colocando aquí. Entonces, el igual, y él me está sumando, como ustedes ven, lo que yo coloque en las celdas J7, J8, J9 y J10, que son las celdas que él me está dejando con color, que serían donde yo le pongo, donde yo ponga las medidas del trapecio que yo quiera calcular o al cual le quiera aplicar este algoritmo. Entonces, una vez incluida o registrada en el Excel esta fórmula, teniendo en cuenta nuestro punto de partida que es un igual, y terminando por aquí con la suma de todos los lados, operación simplemente de suma, le doy Enter. Oigo, listo. Él me arroja un 0 en un principio. ¿Por qué me arroja 0? Porque en esta tabla, en esas celdas, no aparece nada, no hay inputs, no hay ningún dato de entrada. Es como si no hubiera nada, es decir, como si hubiera 0. Pero en el momento en el que yo registro algún dato de entrada, por ejemplo, B es igual a 3, A es igual, perdón, C es igual a 4, D lo pongo como igual a 5 y A lo hago semejante a C, lo hago también como 4. Entonces aquí él ya me está calculando el perímetro. Yesid, iba a decir algo? Sí, profe, ¿será que se puede volver a repetir esa partecita que se me perdí un momentico? ¿Qué pena? ¿Desde dónde? Desde ahí, desde la fórmula, solo desde la fórmula. Ok, entonces mira, aquí en fórmula, nosotros ¿qué colocamos? Aquí simplemente, aquí la coloqué simplemente como ingresando un texto cualquiera, ¿sí? No le di Sí. ningún formato especial, simplemente como para recordar, lo traje a colación de que la fórmula del perímetro, porque estamos hablando de perímetro, ¿sí? Es la suma de todos los lados de la figura, ¿sí? Y abajo les escribo que es como un recorrido por el exterior de la figura, ¿sí? Entonces es como un recorrido por el exterior. Entonces, eso fue lo que coloqué en un principio donde dice fórmula. Después ya empecé a organizar, bueno, y dice, bueno, ahora sí, vamos ya con esto, teniendo en cuenta esta imagen del trapecio, unos lados
identificados, recordando qué es el perímetro y cómo debo calcularlo, qué es lo que está aquí, qué es lo que está aquí. Entonces ya procedo a construir el algoritmo. Entonces el algoritmo parte, en este caso, de una tablita, de una tabla, en la que yo identifico los lados que se me muestran en la figura. B, C, D y A, o A, B, C, D. Entonces, B, C, D, A. Le puse primero B, fue porque comenzamos desde la parte superior a hacer ese recorrido. Y le colocamos también aquí, dijimos que estos datos son los inputs o los datos de entrada. Esos son los que usted varía a discreción, ¿sí? Para calcular el perímetro, o bueno, para calcular lo que desees calcular, o área o volumen de alguna figura en particular. Y entonces, de acuerdo a las medidas, entonces tú vas registrando aquí las medidas que te dan. Y ya después simplemente el algoritmo, es decir, esta fórmula sistematizada en Excel, se encarga de arrojarme el resultado. Entonces, ¿cómo fue esa fórmula sistematizada en Excel? ¿Cómo fue ese algoritmo? Entonces, revisemos aquí esta parte superior. No sé si, no, yo creo que no es muy visible donde dice, donde tengo por aquí el cursor, pero si le doy doble clic, acá se ve un poco más grande. Entonces, ¿qué tenemos acá? Comenzamos con, ¿qué escribimos? Con el igual, importante. Ese igual es, eso sí ya es como eso es indispensable para darle formato a una fórmula. Es una manera de decirle a Excel, lo que voy a escribir aquí es una fórmula, es una operación. Entonces no lee tratamiento de texto, sino un tratamiento matemático. Entonces todo parte con el símbolo igual. Y me dice igual a J7. ¿Cuál es J7? Entonces por aquí está columna J, la fila 7, que es esta celda que se encuentra como en un azul claro. Sigo avanzando, le coloco más, o sea que es lo que yo estoy registrando aquí, la misma fórmula de arriba, pero de forma como a manera de algoritmo para que el Excel la pueda leer de forma matemática. Y le estoy dejando una celda para cada uno de los lados que hacen parte del trapecio, que es la figura a la que le estamos calculando el perímetro. Entonces, es igual al lado B, que en este caso se encuentra aquí, en esta celda, J7, más el lado C, que ¿dónde voy a dejar registrado ese lado C? En esta celda que está en rojo, que sería la J8, más el recorrido del lado D, que voy a registrarlo, según mis mediciones, en la celda que está en un color lila, que es la J9. Y por último, más el lado A, que lo voy a registrar, que va a quedar registrado en esta celda. Y esta celda está ubicada en la columna J, fila 10, J10. Entonces, esto fue lo que hicimos, lo que está aquí oscurecido. Entonces, igual J7 más J8 más J9 más J10. Es decir, estoy sumando todo esto. Y le doy Enter. Y en este caso, como yo ya había registrado estos valores, por eso me arroja 16. ¿Sí quedamos? ¿Correcto? Sí, profe, correcto. Bueno. El Excel le permite uno hacer muchas cosas interesantes
Sin embargo, eso de pronto, a la medida que el tiempo no nos permita, pues lo pasamos lo dejaríamos para para, digamos, una vez terminemos estos casos. ¿Por qué cosas interesantes? Porque, digamos, este algoritmo no es totalmente, digamos, por decirle, digamos, no muy fuerte, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo le borro por aquí, digamos, el lado A que dije que valía 4, puede ser centímetros, pulgadas, la unidad que estés manejando, él igual me va a calcular un valor, ¿sí? Pero no es cierto pero digamos, no va a corresponder, ¿sí? Entonces, aquí debería arrojarme mejor un error porque hace falta registrar un lado del trapecio. Entonces, esas son maneras como de robustecer después el algoritmo. Pero ahorita en una primera instancia, digamos, lo dejamos así. Ya después les enseño aquí con otras funciones como o con unas herramientas que tienen el mismo Excel, cómo robustecerlo para que en el caso de que lo más común es olvido, ¿sí? Se nos olvidó, o de pronto que uno está tecleando y borra sin querer algo, y no ir a copiar lo que no corresponde, que es 12, sino que me arroje, hey, esto, te falta ingresar un dato. Entonces ahí sí yo miro y reviso. Ay, cierto, tienes razón. Sí, como para hacer la prueba de fallos. Entonces son cosas que uno puede tener en cuenta. Bueno, entonces en este caso, eh, perímetro del trapecio. Esto fue lo que hicimos nosotros para calcular el perímetro del trapecio. ¿Cómo les pareció? ¿Sí quedó, me hice entender o qué quieren de pronto revisar? Aquí no le va a colocar algoritmos, sino le va a colocar perímetro. Ok, muchas gracias. Le voy a eliminar esto porque ya sabemos que estamos hablando de un trapecio. Y mejor a esto le colocamos como que esto es lo que es el algoritmo. Estos. Entonces, eso es lo que nosotros replicaríamos para distintas áreas, ¿sí? Mira, por ejemplo, acá. Este fue el perímetro. Listo, sencillo porque simplemente es sumar los lados. Cuando nosotros hablamos de trapecio, también, pero ya no de perímetro, sino de área, entonces aquí la fórmula no es, ustedes pueden ver aquí, miren el cursor dónde va, B más L más L, la suma de los cuatro lados, ¿sí? Pero el área tiene una composición distinta, ya hay multiplicación, hay división. Entonces, eso igual, de la misma forma, como hicimos con el perímetro, podemos hacer algo con el área. Entonces, a continuación, pues vamos a hacer el ejercicio, pero con el área. Entonces, vamos a traernos unas cosas que nos sirvan de acá. Eh, vamos a traernos y ahorita simplemente reemplazamos. Vamos a reemplazar
Ya no vamos a colocar acá perímetro, sino aquí estamos, lo que estamos calculando acá es área. Ya la fórmula no es B más C más D más A, sino tal como nos lo muestra la imagen, el área del trapecio. Venga, nos centramos aquí para quedar mucho mejor entonces el área de trapecio. Aquí únicamente esto es para recordar. Entonces le voy a colocar paréntesis, B más B, es decir, la base mayor, la base menor, ¿sí? La base más larga, B grande, B mayúscula. La base más corta, B minúscula. Todo esto, eh, bueno, como lo queramos, como lo quieran de pronto denotar. Ah, perdón que se me borró. Listo, estamos acá. Por altura, le voy a colocar la X, aunque ustedes saben que en Excel la X no denota multiplicación. Simplemente es solamente, como les decía, para claridad. Por H, que es altura, espacio, y todo esto dividido entre 2. Entonces, esa es, voy a borrar esto de aquí, listo. Bueno, hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos hasta aquí con la construcción de, de nuestro algoritmo para, en este caso, con base en la misma figura que estamos trabajando, que es el trapecio, pero ahora para el cálculo de un área? Entonces, una vez más, esta primera simplemente es como que, así como la escribí, simplemente es como si hubiera escrito un texto, como si hubiera escrito, hola, ¿cómo están? ¿Sí? Eso no tiene ningún formato de, no tiene formato de fórmula, ¿sí? Simplemente es como para tener yo a la mano para recordar cuál es la fórmula. Sin embargo, pues sabemos que aquí la imagen me la recuerda, pero en el caso que no tenga la imagen a la mano. Listo, tenemos, bien pueden ustedes trabajar con la nomenclatura que ustedes quieran, A, B, C, D o B, C, D, por ejemplo, aquí en este caso, ¿cuál sería? Entonces B y AC, o L1, L2. Vamos a cambiarle la nomenclatura para que de pronto ustedes no se limiten a una sola. Vamos a colocar por acá. Mm, Le voy a colocar un subíndice para que no me quede así tan grande L2. Le voy a colocar subíndice, o sea, como un 2 pequeño. ¿Cómo se lo voy a agregar? Aquí en número, perdón. Ya, perdón. Aquí.
En fuente, les recuerdo una vez más, estamos en el menú principal, Home, y en fuente, en el segundo, Clipboard, fuente aquí, y le damos esta esquinita de abajo como para que me abra ese menú, y aquí tenemos ya más opciones. Entonces, este surge de esta flechita que muestra el cursor. Ah, pero me estoy dando cuenta que ustedes no ven esas opciones. No ven estas opciones. Déjame ver si se las puedo mostrar acá. Ustedes no ven la celda que me desplegó, ¿correcto? ¿O sí la están viendo? No, yo no la alcanzo a ver, profe. No, es que me parece que ustedes no están viendo eso. O sea, como un menú. A ver si hay alguna No, otra. profe. Mm, de pronto de esta manera sí. Ah, bueno, de esta manera sí. ¿Ahora sí la están viendo? ¿Sí ven ya el menú que se desplegó, el que estoy moviendo? Sí, señor, ya se ve. Bueno, entonces ahora Sí. sí nuevamente, ¿cómo accedí a él? Voy a cerrar nuevamente. Estamos en menú principal, Home, que es el segundo, ya está habilitado. Los submenús se encuentran los nombres principales en la parte inferior. Voy a la segunda sección de submenús que me dice fuente, y le doy aquí clic, que es como para que me abra todo ese menú. Entonces, cuando le doy clic, ahí es cuando me aparece esta ventana. Y en esta ventana hay 3 casillas de chequeo. No sé si ustedes están viendo por aquí el cursor. Y en la última dice subscript, o sea, subíndice. Entonces señalo este subíndice como para que aparezca en la parte inferior. Si lo quiero que aparezca en la parte superior, como cuando uno dice x al cuadrado o y al cuadrado, tendría que escoger la opción de la mitad, superíndice, superscript, o acá subscript. Entonces, aquí en este caso lo voy a dejar como sub, como una letra más pequeña, y le doy OK. Entonces, listo, ya como ven por acá, me muestra ya todo esto. Voy a volver a la opción anterior que me parece que se ve un poco mejor. Listos. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Listo, entonces ya denotamos en la tabla los lados del trapecio, siendo B menor el lado más pequeño, pero digamos la base. Por eso tiene B de base, la base más pequeña, B mayor, la base más grande, de mayor longitud. Y siendo L1 un lado, L2 el otro lado. Listo. Ahora tenemos que cambiar aquí, porque aquí es donde sí le tenemos que dar formato a un formato de fórmula para que el Excel me lo lea, me multiplique o me divida según le indique yo en esa fórmula. Entonces, estaba registrado el de perímetro, borramos todo eso. Entonces, recuerden, le dejé únicamente el símbolo del igual como para recordar, es el que le va a decir a Excel que eso que yo voy a incluir en la celda es una fórmula. Entonces, para que le dé ese tratamiento. Y ahora, ¿qué fórmula le vamos nosotros a incluir? Esta fórmula que nosotros tenemos aquí en la parte superior
o lo mismo que básicamente lo mismo que la misma fórmula que nos muestra la figura, ¿sí? Entonces, es importante trabajar aquí con paréntesis. Entonces, por ejemplo, vamos a darle B más A, perdón, B, base mayor. Si lo quieren en ese orden, le damos ahora el más. Después dice base menor, señalamos la celda donde registraríamos nosotros ese dato de entrada, cerramos paréntesis, después multiplicado por altura, entonces le damos multiplicado, que él como lee la multiplicación con asterisco. El asterisco es la multiplicación en Excel. Entonces multiplicado por, ay, bueno, nos faltó por aquí un H, registrar. Entonces voy a colocarlo como aquí. Y ahorita cambiamos, le colocamos aquí el correspondiente H. H, y todo eso dividido, división, símbolo de división, entre 2. Y le damos Enter. Entonces, una vez más, acá tenemos que hacer lo siguiente. Esta tablita tenemos que aumentarla. Y aquí le vamos a dar H, que es altura. Entonces recuerden que la altura, aquí como me calcula la altura, la imagen, ¿sí? Es una perpendicular. Es una perpendicular totalmente, la base menor a la base mayor, de la base mayor, perdón, a la base menor. Y que va cortando de una vez por uno de los, por uno de los vértices que unen uno de los lados a estas bases. Entonces, listo, aquí ya tenemos. Vamos a revisar K20, K30, K28. K30, K28. Aquí más, que más está en la fórmula. Por K32. Vamos a ver cuál es el K32. Por H, muy bien, sí. Por K32 y todo dividido en 2. Listo. Entonces ya sabemos que aparece 0 porque no hay nada incluido ahí. Entonces ahora vamos y de paso verificamos que lo que hayamos hecho quedó bien hecho, porque se supone que si quedó bien hecho ha de corresponder a lo que nos muestra aquí la gráfica al lado izquierdo. Entonces, ellos nos dan que la base menor, que es B minúscula, es igual a ¿cuánto? A 6. Entonces voy a empezar a registrar en la celda de datos de entrada. Mire, voy a cambiarle de pronto aquí unos colores. A los datos de entrada. Me faltó este. Muy bien. Listo. L1. O un lado o el otro lado. Entonces, en este caso, los dos L1 y L2 valen 5. Entonces, 5 L1, pero también 5 L2. La base mayor, B mayúscula, vale 8. Entonces, vamos a incluirle aquí 8 en B mayúscula.
Y la altura me la muestran, me la ofrecen que es de 4. Le damos 4. Y nos calcula el área, 28. ¿Corresponde o no corresponde? ¿Qué dicen? ¿Cómo les pareció? Los escucho. Preguntas, dudas, ¿qué quieren que repitamos? Y con mucho gusto lo hacemos. Ustedes me dirán, yo los escucho. Profe, eso se puede utilizar para sacar cualquier tipo de superficie, la longitud, o sea, para sumar. Cualquier operación matemática que se le ocurra, se puede. Entonces, después de que usted tenga clara la fórmula y la sepamos la sepamos expresar en el Excel, ¿a qué me refiero con saber expresar? Esto hace parte, digamos, de ese material de apoyo, de los primeros materiales de apoyo, ¿sí? Es decir, haciendo buen uso de los paréntesis cuando debemos para poder comunicarle nosotros al sistema qué operaciones tiene que elaborar de forma conjunta o a qué darle prioridad y a medida que vaya encontrando nueva información, nuevos datos, los vaya integrando a esas fórmulas, ¿sí? Entonces, esa es la única claridad que le podemos nosotros transmitir al Excel y que es la claridad que uno también, uno mismo realiza en hoja cuando está haciendo un cálculo. Entonces, apoyándose en estas fórmulas, así por ejemplo como en los paréntesis, ¿sí? Como lo tenemos nosotros aquí. Entonces, sabemos que lo que está en paréntesis es lo que se le da prioridad. No podemos dividir esto así de chévere h sobre 2 y o bueno, en este caso sí se podría, pero lo que no podría, en otros casos a veces es más por ejemplo, no podemos dividir una base sobre 2, después sumarle la otra base, sin nada, sin tratamiento adicional, y multiplicarlo por h. Entonces, no, los paréntesis o el uso de corchetes le ayudan a uno a dar formato, estructura, orden a la fórmula. Pero nuevamente, con relación a la pregunta, después que tengamos la fórmula clara, todo eso se puede expresar en Excel. No hay ninguna limitación en este sentido. ¿Qué más? ¿Qué más dicen por ahí? ¿Dudas, preguntas o el silencio otorga y quedó todo bien y seguimos adelante? Los escucho.
Bueno, entonces, aquí pues hicimos un ejemplo de perímetro. Miren ustedes los videos. Pueden ver videos así específicos para cálculo, para, bien sea para el área de esas figuras o para el registro de las mismas en Excel. Aquí ya les mostré, digamos, un ejemplo sencillo en el caso del perímetro, porque el perímetro es solamente sumar, ¿sí? Sumar los lados. Está un poquitico más elaborado porque es en el caso de un área, ¿sí? Pero en ese mismo orden de ideas, si pasamos, por ejemplo, aquí a estas fórmulas que nosotros tenemos acá, pues vamos a encontrar de todo tipo, ¿sí? Áreas que son muy sencillas, como las del cuadrado, las del rectángulo, volúmenes sencillos, como en el caso del prisma, del cubo, eh, incluso la pirámide o el triángulo también son sencillos. Ya de pronto se hace un poquitico, bueno, elevar elevar a una potencia. Bueno, ese sería el único caso. Entonces, por ejemplo, de pronto podemos cerrar algo así como con esto. Mm, no, si alcanzan a ver bien lo que estoy escribiendo, si se visualiza. Los escucho. Si se visualiza algún símbolo, bueno, entonces, solución. Por ejemplo, en el caso 1, y en el caso 2, 5 al cuadrado. Entonces, tenemos que buscar en, perdón, en el Excel eh, el signo de elevación o el signo de potencia. Entonces, véngale, vamos a pasar a... mm, entonces, mira lo que nosotros tenemos por aquí en lo que le estoy compartiendo por acá. No sé si, bueno, creo que sí lo están viendo bien. ¿A cuál signo me refiero?
a este que ustedes están viendo en pantalla, al que nos señala la flecha roja, ¿sí? A ese como a ese sombrerito triangular hacia abajo. Entonces, ese es el que debemos buscar nosotros en nuestro teclado. Pues acá hay gran variedad de teclados, ¿sí? Y también cómo lo hayamos configurado. Entonces, si no lo tenemos ahí a la mano, es decir, si no lo podemos ver, si no podemos ver ese símbolo dentro de nuestro teclado, tenemos que mirar primero cómo es nuestra configuración. ¿Cómo miramos cómo es nuestra configuración? En la parte inferior, en el menú de herramientas, en la barra de tareas, perdón, en la barra de tareas, nosotros vamos a eh, nosotros vamos a encontrar en la barra de tareas, no sé si el cursor me muestra aquí, pero en la barra de tareas, allí donde tú ves la hora, la fecha, donde ves el estado de la batería, si es un portátil, donde ves el audio, la señal de internet, también aparecen tres letras que son como la abreviatura del tipo de teclado que tenemos. ENG si está en inglés, español si está en español, que básicamente las que utilizamos nosotros. Entonces tocaría buscar por internet, los invito a que busquen por internet cómo acceder a ese símbolo, a esa potencia, a símbolo de potencia para el Excel, ¿sí? Para que para que lo puedan utilizar. Eh, Vamos a volver aquí al Excel y continuamos con ese proceso. Entonces, 5 al cuadrado. Digamos acá le vamos a colocar, eh, perdón, listo, ¿qué le colocamos aquí? Base y exponente. Entonces, la base, entiéndase por base el número al cual se quiere elevar. Entonces, como base, en el ejemplo 1 tenemos 5, perdón, 5. Y nos dicen al cuadrado. ¿Al cuadrado qué significa? Que el exponente es 2. Por eso lo dejamos de esa manera, como para que nos familiaricemos con el lenguaje. Y en el ejemplo 2 dice, por ejemplo, 2.4 al cubo. 4 en este caso es la base, es el número al que queremos elevar, ¿sí? Y cuando nos dicen al cubo es 3. Exponente es igual a 3. Entonces, por aquí vamos a colocar la respuesta. Mm. Entonces, una vez más, yo le voy a decir a Excel que lo que voy a escribir es una fórmula. ¿Cómo fue que dijimos que le damos esa orden a Excel con el igual? Entonces, con el igual ya le estoy diciendo que todo lo que escribe ahí es una fórmula. Entonces, la respuesta es ¿cuál? La base, J8 elevado al exponente que nos pasan por aquí. Entonces, en mi computador, cuál es la fórmula? Tengo un Alt, GR y el corchete. Perdón, Alt más Alt GR
con corchete. ¿Y a qué exponente? Al que me muestra aquí en la celda K8, que es el 2 o al cuadrado. Y le doy igual. Entonces 5 al cuadrado es igual a 25. Entonces repito la misma. No. Vamos a repetir para el siguiente. Entonces le doy el igual para darle la orden Excel de lo que vaya a escribir aquí me le dé un tratamiento de fórmula. Entonces, a la base, y en mi caso, una vez más, yo no lo tengo por acá a la vista en mi teclado. Y tengo teclado configurado como español. Y mi teclado es de español porque trae su ñ, ¿sí? Sin embargo, no me aparece el símbolo de potencia, de exponente. Entonces, después de cacharrear y buscar, dices al GR más corchete izquierdo. A veces tengo que darle doble vez y ahí me aparece ya ese símbolo. ¿Y a cuánto lo quiero? ¿A qué potencia? Digamos, ¿cuál es el exponente que quiero poner acá? El que aparece aquí, al cubo, o sea, 3. El registrado en la celda K9. Y le doy Enter. Entonces, 4 por 4 por 4 me da 64. 4 por 4, 16. Y 16 por 4 da 64. Entonces, esa les dejo, digamos, esta información hasta ahí para que ustedes recuerden cómo elevar a la potencia. ¿Por qué? Porque cuando se enfrenten a estas figuras que tienen circulares, como el cilindro, como la esfera, en el caso de los volúmenes, vamos a tener que utilizar ese exponente. En el caso del cubo, L al cubo, L a la 3, también. Entonces, eso sería todo por hoy, muchachos. ¿Qué opinan? Muy bien, profe. Entonces, eso es para que puedan elaborar ese último. Entonces ya, como les comento, ya quedó por aquí. Ya saben cómo acceder de pronto a esas imágenes. Es simplemente navegar. Ya tenemos todas las fórmulas por internet. Ya pueden encontrar ustedes todas esas fórmulas registradas. Entonces, bueno, aquí es arrancar, es empezar con los más sencillos e ir poco a poco avanzando a algunos que sean con unas fórmulas quizás un poco más complejas. Pero en esencia es eso. ¿Quedamos claros? Sí, profe. Ok, muchachos, entonces agradezco su participación, su disposición, su disponibilidad para estar aquí disciplinadamente toda esta franja. Y bueno, Dios nos bendiga. Cualquier cosa quedamos atentos. Muchas Entonces, gracias. a seguir trabajando fuertemente, que estén todos muy bien. Gracias, profesor. Con gusto.